Ahí se ve, ahí Ah, se sí. ve. Sí, 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 sí. Muy bien. Además, todo blanco. No vamos a hacer aquí política futbolística para que no se enfaden, pero ¿Qué tal todo, Angelito? muy bien, muy bien, muy bien. Yo estoy en Madrid, me quedo en Madrid. Cuéntame hasta 5, porfa. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Me llega bien? ¿Lo subo? No, eso solo controlas el retorno, ¿vale? Ah, Lo vale. que te van a hablar. Vale, vale. Alfa 2 a control, vale. Mira que me dicen ahora que cierres puerta norte de sala 0. Sí, aquí decíamos que grabamos aquí y tú vas a grabar esto y yo voy ahí detrás tuya hablando, ¿vale? Tú vas grabando esto, yo no salgo en el pasillo, ¿vale? Entonces, cuando yo haga la introducción, voy detrás tuya hablando y voy comentando, ¿vale? O sea, hacemos la introducción y me voy a meter detrás tuya para que el plano se sigue escuchando. O sea, yo empiezo aquí. Empezamos aquí y ahora cambiamos y empezamos así, tal y cual, como hicimos, hacemos la introducción, buenas tardes, tal y cual, por aquí, por allí, bum, 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 y en un momento determinado, cuando yo termine de decir cualquier cosa, cuando yo me mueva, tú sigues a los cuadros, yo sigo por aquí, ¿vale? Voy detrás tuya, voy a seguir hablando, lo digo porque voy a estar leyendo el papel, vas a seguir avanzando. Bueno, y era una cosa importante. Cuando lleguemos a aquella imagen de Gordillo, voy a hablar, si la vas a coger, porque si no es que se nos va a hacer muy largo. Vale. Vale, entonces, vas aquí, voy a hablar de una cosa, y cuando llegue a la imagen voy a hablar de otra. ¿Vale? La ventaja de que creo que vamos a tener el... Vale, Juan, ¿te acuerdas? ¿Sí? O sea, hago una pequeña intro, bueno, ¿En el momento que te salgas? En el momento que yo me Yo voy mueva, al cuadro. te vas directamente al cuadro, Vale. voy a hablar, ¿vale? Voy a hablar de la exposición y cuando termine voy a hablar de Luis Gordillo. Entonces, como voy a hablar de Gordillo, mejor que está yo en el plano, vamos cogiendo lo que está allí y ya nos metemos directamente a la sala. Vale. De hecho, yo también voy a intentar estar allí por detrás tuya para llegar antes a la sala. Y hacemos un plano general. Perfecto. Vale. Vale. A las 5:05, o sea, en 3 minutos, empezamos. Pero empiezas tú, ¿cómo lo hacemos? Te va a presentar Ángel, tú llevas micro, a mí se me va a oír mal, ¿no? ¿Tú vas a hablar desde aquí? No, hablas tú y ya está. O sea, Ángel No te teníamos presenta. que hacer eso. Sí, Vale, vale, perfecto. sí. Y yo ya hablo. Y tú ni sales en el plano ni nada. Yo ni salgo en el plan. Vale. Estoy aquí apoyando. Vale. Yo me entiendo. Entonces, lo que digo, empezamos. Eso es lo que yo quiero, gente como tú. Empezaremos. Lo importante es que se vea bien, Juan, que se escuche bien. Vale, un poco más por la izquierda, por favor. Lo que pasa, Jaime, yo no escucho a Ángel, ¿no? ¿O sí lo voy a escuchar? Él escucha tú. Ah, vale, perfecto, perfecto, vale, porque eso es muy... Por los cascos, eso es. Entonces, Juan, ¿vale? Juan. Velasco, me miras a mí, cuando empezamos, cuando corresponda, hablo, tal y cual, o empieza si quiere... Empezaré, ahora salís. Eso, tú y los cuadros. Vamos a empezar, como sabéis, con... Oye, Velasco, perdón, no escucho bien. Pamplona. Se corta en el audio, del Zoom. ¿Sí? Se corta. Dame el otro micro, se corta. Se escucha, dame el otro, la otra oreja. A ver si el otro se escucha. No escucho ¿Quién nada. es el curador? Que no oí, perdón, Ángel. Se llama Sema de Sousa, que es, bueno, lleva trabajando ha trabajado ya en alguna otra... Porque Ángel ha dicho Sema de Sousa. Y bueno, ha hecho un trabajo fantástico con nosotros, la verdad es que se ha volcado. Gabriela,
Hola, mira quién tengo aquí, Ahora sí. Viola. ¿Ah? Jaime, yo no escucho nada, ¿eh? Sema, yo no escucho nada. Sí, estás muteado, para que no escuches nada. Vale. Hola, buenas tardes, buenos días, ¿qué tal? Primero y ante todo, ¿todavía no? Vale, tú me indicas con la mano, por favor. Sí, Laura, por favor. Si no es que no me entero de nada, porque no escucho. Hola, buenas tardes, buenos días. Soy Sema da Costa, el curador de la exposición de Luis Gordillo, que ahora y hasta septiembre puede verse en el MUN. Y ante todo y primero, muchas gracias por estar ahí. El museo poco a poco se está convirtiendo en una referencia dentro de las instituciones culturales de España y en gran parte es gracias a vosotros. El museo se sustenta en dos pilares. El primero sería la confianza que depositan los patronos y el brazo de los patronos, que en este caso es Jaime, y por otro el criterio que pone el equipo de dirección artística. Bueno, primero decir que tenemos un proyecto singular con Luis Gordillo, que actualmente es el artista vivo más importante español. Luis Gordillo tiene la primera exposición en 1959, es probable que algunos de vosotros no hubiesen nacido todavía. La idea de la exposición es una exposición dialéctica, intentando crear lugares de fricción y de reconocimiento de estructura dentro del trabajo de propio Luis. No hay un eje cronológico, pero sí hay puntos referenciales que nos sirven para conocer de dónde viene o dónde se inicia el trabajo de Luis. La idea también, como podéis ver en la sala o en el pasillo directamente, era invadir todo el museo. La exposición ocupa la primera planta del edificio y se extiende por 6 salas. La primera planta, la planta baja y las primeras obras que vais viendo por el pasillo son obras del año 2005, son obras que tienen lonas. Decir de Luis Gordillo, bueno, primero, lo que sí que me gustaría es que fuera una charla cordial, que os toméis la libertad en cualquier momento de poder intervenir, de poder hacerme preguntas y que os sintáis partícipes del recorrido. La situación es extraña, es también difícil, pero bueno, en cualquier momento me podéis preguntar cualquier cuestión. Luis Gordillo es el artista ahora mismo de referencia del arte español. Él ha crecido junto a la estructura de nuestro arte contemporáneo. Su primera exposición es del año 59. De hecho, aquí tenemos en la exposición piezas ya del año 59. Las últimas piezas son de enero de 2001, es decir, el arco de las piezas va a abarcar 62 años. Con respecto a la exposición, decir que es uno de los proyectos más ambiciosos en los que se ha embarcado el museo y que tanto Luis como yo teníamos muy claro que el MUN era el Museo de España donde queríamos desarrollar este proyecto, sobre todo porque pensamos que en 5 años será uno de los museos a tener en cuenta dentro del país. Está creciendo y basta decir que en el momento más complicado para la sociedad española, para la sociedad mundial, el museo se embarca en su proyecto más ambicioso y eso hay que entenderlo, que es un proyecto que ante la dificultad que vivimos hoy en día, el museo asume el compromiso con la cultura y con la sociedad de nuestro país de dar ejemplo. La primera sala del proyecto es una sala fundamental, una sala emblemática que sirve para entender el trabajo de Luis desde dentro. La sala 0,
que veis a mis espaldas, que ven ustedes a mi espalda, presenta la pintura más característica de Gordillo. La sala se podría dividir en dos partes. Una parte hacia la izquierda, que sería lo que Luis llamaría pintura vertical, y una parte hacia la derecha, que sería la pintura en horizontal. La pintura en horizontal tiene un origen en unos dibujos que hace Luis en el año 1959 en París. En el año 1959, con 20 y pocos años, Luis se va a París, porque en aquel entonces era la capital de la cultura y el arte. Él trabajaba en un hostal y en sus tiempos libres se dedica a pintar de manera impulsiva cuadernos. En esos cuadernos o en esos dibujos que vemos aquí por primera vez, hay un origen, hay un primer dibujo que lleva al siguiente, una mancha se concatena con la siguiente y así sucesivamente. Es como si hubiera un tipo de energía que se va desbordando y va anegando el alrededor. Comienza haciendo unos cuadernos, aquí vemos un cuaderno original del año 59 de Luis, y esta estructura o esta especie de abstracciones expresionistas como idea de afianzar un estilo es un fracaso, pero sí le sirve para establecer una forma de trabajar. Y esa forma de trabajar es interesante porque ha perdurado a lo largo del tiempo. Tenemos aquí la primera obra de la exposición, que es del año 59, exactamente de septiembre de 1959, y una de las últimas obras de la exposición, perdón, que es este dibujo. Este dibujo se llama Electroamable y está realizado en la última Navidad. Lo interesante desde el punto de vista estructural es que exactamente se mantiene el armazón, pero cambia el motivo. Es decir, hay un dibujo que te lleva a otro dibujo y a partir de ahí sale otro dibujo y así sucesivamente. Es decir, las obras se desarrollan en diacronía. Estos ejemplos estructurales de desarrollos horizontales también lo va a hacer a lo largo del tiempo en fotografía. Es decir, esta fotografía es una de las últimas que ha realizado, se llama Naufragio y es muy sintomática, muy característica del estilo de Luis Gordillo, porque todo está realizado en su taller, en su estudio. Este es el fregadero donde él lava los cacharros habituales que utiliza de pintura. Y esa estructura dúplex, perdón, es también una estructura que va a repetir a lo largo de su carrera. Aparece al principio y también en estas obras finales. Una obra muy representativa de todos estos desarrollos horizontales, una de las obras cumbre del proyecto, es esta que están ustedes viendo ahora. Se llama Serie Limo y pertenece al Iván de Valencia. Es del año 1991. Igual que esos desarrollos horizontales comienzan en dibujo, en los años 80 y 90 se convierten en pintura. Y empieza con un motivo, continúa con un segundo, hasta construir una secuencia que funciona como una frase o como un párrafo, donde las palabras adquieren significado al completo y de manera individual. De hecho, las obras... Gracias. Las obras pueden leerse de manera independiente o de manera conjunta. Este momento de madurez de Luis, además, o esa manera de plantear los trabajos, se va a continuar o se va a prodigar también en desarrollos lineales, como podéis ver aquí a continuación, con esta serigrafía que es aproximadamente del año 2010, y en la obra gráfica. La obra gráfica de Luis es muy extensa. Arriba se puede observar un autorretrato de mitad de los años 70, que también es muy característico. Han visto ustedes al principio un autorretrato similar, son la cabeza de Luis, pero hecha en máscara, que él va moviendo. Fíjense que en este autorretrato de los años 70, Luis tiene como un cierto humor, una ironía, en el que vimos al principio, que es de año 2020, y hay algo incluso más triste. Se habla de la degradación del cuerpo, del cambio, desde mi punto de vista incluso una vanitas. Los desarrollos de Luis también se hacen en el ordenador. O sea, aquí tenemos un ejemplo claro, se llama la serie Budismo Tecnológico, y estos desarrollos que ha hecho también en papel, que ha hecho en obra gráfica, también los ha hecho
en el ordenador, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo representativo de una serie que se llama Budismo Tecnológico. Al final de esta gran pared hemos colocado una serie interesante de lo último que ha hecho Luis. Bueno, un porcentaje muy alto de la exposición es inédito, aproximadamente el 70%, y esto también nos cuenta de alguna manera el modo del trabajo del artista. Él encuentra un motivo recurrente, en este caso una nube, y a partir de ese motivo vaya haciendo desarrollos infinitos. Sigue siendo un desbordamiento horizontal, pero de otra manera. Hay 3 piezas aquí que ejemplifican esos desarrollos, un collage que hemos colocado arriba y una especie de lienzo intervenido. Si volvemos al principio para ver la pintura o en vertical, ¿sigues por ahí, por favor? Y nos vemos en aquel cuadro. ¿Vale? Bueno, en esta pared, en esta parte de la exposición, hemos intentado colocar los desarrollos en horizontal y ahora nos vamos a centrar un poco en los desarrollos en vertical, que quizás sea una de las maneras de llegar al estilo característico de Luis. Si nos fijamos en esta obra, en la trayectoria de Luis siempre hay un intento continuo por equilibrar 2 fuerzas, una fuerza que digamos que tiene que ser impulsiva o intuitiva y una especie de control. Aquí se entiende muy bien, porque la obra parece muy, digamos, impulsiva, pero muy controlada por estas líneas verticales. Esta pieza que vemos ahora, que se llama Dios-hembra, que son 2 piezas paralelas, también habla de un estilo característico de Luis. El psicoanálisis es fundamental para Luis, empieza a psicoanalizarse en el año 1963, y esto nos recuerda la característica mancha que utilizan los psicoanalistas. Hay un elemento de duplicidad que habla de una constante referencia especular en el trabajo de Luis. Esa obra también se desdobla en otras variantes e incluso en el centro, la obra funciona casi como una instalación, aparecen diferentes nombres de posibilidades para esa misma obra. Es decir, esta obra podría tener el nombre que tiene, Dios-hembra, o otros posibles títulos. Si nos centramos en la pieza que tenemos aquí, es interesante para entender esa pintura vertical en profundidad del cuadro de Luis. La obsesión de Luis es crear distintos planos de color. Entonces, estos círculos o estos óvalos le sirven para crear un primer plano pictórico y a partir de aquí el espectador va entrando en el cuadro. Esta profundidad es característica, este cuadro es de los años 90, quizás uno de los periodos más importantes de pintura de Luis, y este cuadro que observamos al lado es un cuadro de 2017 que continúa con unas características similares. Observamos los puntos óvalos y esa manera de construir el cuadro hacia adentro. Eso sería la pintura en profundidad, la pintura vertical. Para cerrar con esta sala, vamos a hablar del uso de las lonas o de la pintura expandida. Esto es un cuadro de 2010. En el periodo de 2005 a 2010, Luis ensaya mucho, prueba mucho con la posibilidad de expandir el cuadro, de hacer crecer el cuadro. Este es un cuadro muy final. Los cuadros primeros se originan a partir de un encargo que le hacen en Andalucía, en el puente romano de Córdoba, para cubrir con una lona la estructura del puente. Van a restaurar el puente y deciden que las lonas las va a realizar Luis Gordillo. Esas lonas, cuando llegan las pruebas al estudio de Luis, él le coloca cuadros encima y se da cuenta que la fricción que se produce entre la lona y la obra le interesa. Es un modo de que el cuadro alcance más distancia. Esta sala, que podríamos denominar de pintura expandida, tiene un cuadro primero que es interesante para entender la expansión de las lonas. A Luis le interesan estos cambios o estas rupturas donde parece que los planos se van superponiendo. De nuevo recordad, fijaos esos puntos ovalados. La estructura aquí está pintada, es decir, está recreada. Debemos recordar que la pintura no es más que sensaciones y en estas otras obras ya se incorpora la lona. Y además la lona está como desenfocada.
Ese desenfoque que es característico de la pintura, ese desenfoque potencia la profundidad de la obra. Aquí en todos estos extramados, de nuevo encontramos esa pulsión entre lo controlado y lo nervioso, lo impulsivo, ¿no? Si pasamos a la siguiente sala, vamos a descubrir también otro de los aspectos característicos del trabajo de Luis, las caras. A lo largo de su trayectoria, desde el comienzo de su carrera, los rostros han sido una constante, tanto en pintura como en fotografía, como en desarrollo gráfico. Al principio, eran cabezas inspiradas en recortes de prensa, y en muchas de esas fotos aparecían bellas mujeres. Esta es una obra que están viendo que se presenta por primera vez en un museo. Digamos que es el germen de todo lo que tiene que ver con cabezas. Luis tiene como una cierta obsesión por el rostro, porque en el fondo hay algo también que tiene que ver con el psiquismo. Gordillo es un artista que funciona a partir de la cabeza. Para él la psicología es muy importante. O sea, hemos puesto esta pieza original que da pie a una de sus series más emblemáticas de los años 60, y aquí tenemos también una de las piezas cumbre de la exposición, que es la serie Luna, que está en el Museo Reina Sofía. El origen de esa pieza lo vamos a encontrar en un pequeño dibujo del año 73. Ven ustedes esta cabeza de este personaje, también es la primera vez que se encuentra en un museo. Es el origen de la pieza Luna que está en el Reina Sofía. Esa pieza, ese dibujo, da pie a un cuadro duplicado, dúplex lo llama Gordillo, donde por un lado el cuadro se controla, digamos, a nivel cromático, dividiendo en dos mitades, y por otro la estructura se reconoce o se duplica, ¿no? Ese personaje, Luis, lo fotografía en blanco y negro, y a partir de esa fotografía empieza a hacer muchas probaturas, es decir, la imagen va saltando de la pintura a lo fotográfico. Esas probaturas van a ser prolongadas desde el año 73, 74 hasta 76, 77. Aquí en la vitrina observan algunos experimentos. Él lo que va a hacer es colocar un cristal encima de la cabeza, pintar o incluso utilizar restos de diversos materiales como pueden ser arena o agua. Estas pruebas que vemos aquí en la vitrina dan pie a esta obra final que es la serie Luna. Aquí vemos varios elementos o leitmotiv, la preocupación por el collage, el salto de lo fotográfico a lo pictórico, porque la retroalimentación de entre pintura y fotografía es uno de los argumentos de este proyecto. Hemos visto este ejemplo de los años 70 y ahora nos vamos a ver otro ejemplo del año 2010 aproximadamente hasta 2020. A partir del año 2010, Luis Gordillo se obsesiona con una careta vuelta al revés, es decir, una careta en negativo. Esa careta es del presidente entonces de España, Rodríguez Zapatero. Él le da la vuelta y empieza obsesivamente a fotografiarla y a partir de ahí a desarrollar diferentes motivos que van a convertirse en obra gráfica o van a tener desarrollos gráficos en el ordenador. Esos desarrollos gráficos van a ser infinitos. Fíjense ustedes que en la cara hay incluso algo de incomodidad, hay algo también como repulsivo, y eso es intencionado, o sea, esa idea es intencionada. Él intenta huir de lo complaciente. Esa obra ha tenido desarrollo durante los últimos años y quizás la pieza final se concreta en esta especie de portamarco comprado en tiendas de los chinos, donde aparecen zapateros y otras personalidades públicas. Bueno, evidentemente esto no tiene ningún cariz político, simplemente son las caretas que puede encontrar a mano el artista. La pieza central de la sala es también esa máscara llevada a la pintura. Igual que ocurría en los 70, que la pintura oscilaba entre fotografía y lo pictórico, entre los cuadros y la pintura, aquí ocurre también igual, ¿no? Sigue siendo la misma careta, pero en el plano pictórico. Bueno, en el otro lateral vamos a encontrar distintos ejemplos de pintura de la última década, ¿no? Esta serie que es dibujo, también son variaciones obsesivas en torno a una misma cara. El siguiente cuadro es un cuadro de 2018 que también vuelve a tener el mismo motivo reinterpretado.
Aparecen a continuación una serie de cabecitas expresionistas que ha ido acumulando Luis de 2003 a 2016. Esta cabecita expresionista condensa muy bien su sentir, porque él dice que con una boquita y 2 puntitos ya cualquiera puede interpretar una cabeza. Bueno, y una serie de cabezas también representativas de este último periodo. Una cosa importante que es necesario explicar es que Luis tiene 86 años. Es un autor que sigue muy activo. De hecho, en el periodo de confinamiento ha trabajado más que nunca. Desde marzo de 2020 ha estado encerrado en su estudio y ha producido infinidad de cuadros. Todos los cuadros que ha generado el artista, todos los cuadros últimos que ha hecho, están aquí en el proyecto. Y queríamos también reflejar ese momento final del artista, porque la idea del proyecto desde el principio es que no fuera un proyecto retrospectivo, sino un proyecto donde se implicara el autor con el máximo protagonismo. Es decir, tanto Luis como yo hemos intentado que la exposición estuviera muy viva, y esa es una de sus obsesiones. Si hacemos una panorámica de la sala, empezaríamos viendo una obra que enlaza también con las máscaras. Vemos también aquí una cara con otro punto de vista, vemos en el fondo detrás algunas máscaras, es decir, el motivo se sigue reiterando, y en la sala vamos a encontrar las 2 líneas principales de los trabajos últimos de Luis. Por un lado, la pintura en vertical, es decir, la pintura en profundidad con preocupaciones de color y de estructura, y por otro, la pintura donde van a aparecer animalillos. Y esto también es interesante porque el artista considera que ahí hay algo psicológico. En los años 70 él empieza a pintar, a garabatear con dibujos animalejos o personajillos, que después lleva a los cuadros. Aquí ya la relación es con la fotografía. Si nos centramos en este cuadro, uno de los más interesantes de este periodo se llama Corus. Este cuadro tiene, digamos, una cierta musicalidad, hay como un eco, hay un equilibrio entre 4 partes de color, un equilibrio relativamente complejo. Es un cuadro, digamos, formal o lingüístico o gramatical. El cuadro del que Luis está especialmente más orgulloso de este último periodo es este que se llama Paulo Coelho For. Para él, este cuadro representa muy bien todas las luchas de pintura que cada vez le cuestan más, porque él entiende que los cuadros al final son sufridos y puede estar meses con problemáticas de color para resolver alguna situación pictórica. Esos cuadros le cuestan mucho, pero lo que sí él hace con mucha promiscuidad es dibujar. Él dibuja continuamente. Y para él estos dibujos impulsivos, que son lo mismo que veíamos los dibujos expresionistas de los años 59, pero en otro nivel, estos dibujos son muy interesantes porque hay una relación directa con el autor. Es decir, ahí se muestra muy bien el humor del autor. El autor sigue estando presente. Y al final, cuando estos dibujos se llevan a un cuadro, el cuadro hay como mucha distancia. Hay algo de solemnización, de enfriamiento. Y a él le interesa intentar capturar en lo posible los máximos elementos intuitivos para que eso permanezca en la obra, ¿no? Cerramos esta sala con otra vitrina de todos esos elementos que les estaban comentando, ¿no? Aquí en el estudio va metiendo papeles que no son ni fotografía, ni pintura, ni dibujo, son todo al mismo tiempo. Esa especie de magma enérgico tiene un tipo de vitalidad que está muy relacionada directamente con la psique del autor. Estas piezas, Luis le ha intentado dar una forma o convertirlas en trabajo que puedan colgarse o colocarse en las paredes. Y estos trabajos finales, que son trabajos que él hace con una cierta relajación, que no tienen la complicación de los elementos pictóricos, que se siente menos responsable porque el cuadro al final tiene unas estructuras que lo hacen mantenerse. Estos trabajos, digamos, estos desarrollos para Luis son como ir al recreo, como estar dando clases de matemáticas en un momento determinado, ir al recreo. Le sirven para un periodo, digamos, de dispersión. Esas obras que no son ni fotografías, ni dibujos, ni collage, ni pintura, que mezclan muchos elementos, es la que tenemos en esta sala, a la que hemos denominado energías vivas. Para empezar,
tenemos dos fotografías, una de 2015 y otra de 2013, donde lo que están viendo son fotografías analógicas recortadas e intervenidas que se han mojado tras una tormenta. Esa especie de energía lisérgica, el autor la aprovecha para volver a fotografiarlo de nuevo. Esa especie de azar le interesa porque se genera un tipo de electricidad que le da mucha vivacidad a la obra. De hecho, aun pareciendo una obra pictórica muy expresionista, es una fotografía o son varias fotografías. Igual ocurre con esta otra obra. Ese tipo de energía viva le interesa mucho al autor. Veíamos al comienzo de la carrera de Luis cómo también él tiene una obsesión constante por recortar. Desde que era niño va a coleccionar recortables de prensa. Hoy en día él acumula todos los periódicos de lunes a viernes y el fin de semana se dedica a recortarlos. Y él les da un cierto orden. Estas series, él va acumulando cajas y cajas y cajas de recortables y en un momento determinado les da un orden. Les da un orden y le da una nueva vida, es decir, le prescribe un significado distinto donde las imágenes funcionan por asociación. Esa especie de collages o murales evolucionan y aquí vemos una de las piezas más emblemáticas de la exposición que se llama Autobiografía Gordillensis. Esta pieza lo que hace directamente es, con una intención pictórica, colocar distintos elementos que él tiene por el estudio. Por ejemplo, vemos aquí un recorte de prensa de Inocencio X del año 2015. O vemos una fotografía que le hizo Jordi Socia que estaba por el estudio. O vemos un retrato de Rembrandt. O sea, él puede explicar que esto es algo parecido a todos los corchos que pueden tener los estudiantes en su cuarto, o sea, donde van colocando elementos que por un momento determinado, de manera inexplicable, o a lo mejor están vinculados a situaciones personales, logran guardar. Entonces, en esa idea de intentar preservar algo vinculado con el artista de una manera que no se enfríe o que no esté razonado, ahí funciona esta obra. Y esta obra final, que también es una de mis obras predilectas, también es una especie de híbrido entre fotografía, collage, pintura, dibujo, que sin ser ni una cosa ni la otra, acaba funcionando muy bien. Esta especie de desarrollo es lo que yo creo que Luis cada vez irá haciendo más, porque tiene muy buena intuición para equilibrar las formas, los colores, como si tuvieran una cierta musicalidad, y esto lo despega, estos desarrollos horizontales, los despega de las preocupaciones vinculadas a los cuadros, ¿no? Llegado este momento, perdón, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna referencia, antes de seguir. Bueno, le paso la palabra a Jaime. Bueno, Sema, muchísimas gracias. Oye, ni en Suiza, para que luego digan que los de Sevilla a veces no son como los suizos. Bueno, un saludo a todos. Nada, me gustaría saludaros uno a uno, pero simplemente agradecer a Sema, que ha venido desde Sevilla expresamente para hacer esta visita con todos vosotros. Ahora la idea es que tengamos 15 minutos para hacer preguntas y después, a -15, vamos a lanzar 3 vídeos mientras llegan más miembros del patronato para juntarse a la reunión, que los vídeos son el making of de A Puerta Cerrada, que ha sido un proyecto muy bonito que hemos hecho durante el inicio de la pandemia. Después vamos a ver también otro vídeo de Soliloquios, uno de los espectáculos que hicimos con 3 premios nacionales de danza y muy bonita la interacción entre artes plásticas, artes escénicas e investigación. Y después pondremos una pieza de uno de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad y entonces, en punto, dará comienzo la reunión específica, digamos, del patronato, más informativa y de trabajo. Entonces, saludaros a todos, que por lo menos quería aprovechar el momento. Luego ya tocará hablar más, así que no voy a dedicar, vamos, a quitar más tiempo y os dejo con Sema para cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias, Sema, y un saludo a todos. Hola. Si alguien quiere comentar algo, referir algo, si alguien tiene alguna duda sobre el trabajo de Luis, si alguien tiene interés en algo en particular, yo encantado de contestar.
No escucho nada, no sé si están preguntando algo. No, muchas gracias, Emma. Soy Ángel. Oye, muchísimas gracias. Hola Ángel, perdón, No, ahora sí te escucho. Gracias. sí, por eso. De momento, o sea, se te oye muy bien y creo que el que quiera preguntar desactiva el micrófono y por supuesto puede preguntar. Oye, muchísimas gracias, Por Emma, de favor, verdad. Ángel, es un Se me ha placer. puesto muchísima ilusión en este proyecto. No sé, ¿desde cuándo conoces a Luis Gordillo, Emma? ¿O cómo? Pues mira, lo conozco desde hace mucho tiempo, pueden ser 10, 12 años, cuando yo empecé a escribir, escribía de crítico de arte, hacía algunos pequeños comisariados, y nuestra relación empezó a estrecharse porque en un momento determinado él me encarga un texto para un proyecto en 2012. El texto le gusta mucho, después también yo soy de Sevilla, él es de Sevilla, y empieza a cada vez más ir a la ciudad, nos entendemos, hay una parte de mí que le parece que soy entusiasta, que muestro frescura por lo que hago, que intento hacer las cosas bien, esa parte le gusta, hablamos mucho, pero hablo de Luis y también hablo de su mujer, de Pilar Linares. Pilar es muy importante en toda esta historia y ella es parte fundamental de que la exposición se haya terminado con éxito. Pilar, Luis y yo nos entendemos bien, voy mucho al estudio, hablamos continuamente y la verdad que eso es de lo más gratificante que alguien que se dedica al arte contemporáneo puede tener, estar cerca de los artistas y conocer su trabajo desde dentro. Perdón. Por favor. Soy Fernando Moreno. ¿Hay algún elemento en el montaje, en la exposición, que pueda identificarse como de carácter andaluz? Es interesante la pregunta. Pues sí. Mira, Luis Gordillo es un raro personaje que mezcla el espíritu de su madre, que se crió en la cava de los gitanos en Triana. La abuela trabajaba de cigarrera en la fábrica de tabacos de Sevilla, y ese espíritu, digamos, de humor, de frescura, lo mezcla de manera extraña con la sobriedad de su padre, que era un médico castellano de Valladolid. Entonces esa mezcla entre Castilla y Triana hace que tenga un tono muy humorístico. Y por ejemplo, si vemos esta foto de Luis, ahí se entiende bien claro. Él siempre intenta mantener un porte muy sobrio, pero en el fondo tiene una especie de retranca continua. Lo vemos en ese cuadro que es relativamente reciente, o en estas fotografías que se hacen en los años 70, o en estas últimas que se ha hecho en las Navidades del año 2000. O sea, es un señor con un tono de voz muy sobrio, con un porte muy serio, y siempre al final intenta o procura que el humor esté presente, porque él dice que el humor nos salva. Y esa parte andaluza, él cada vez la necesita más, porque van pasando los años y es de las pocas cuestiones a las que pueda agarrarse, ¿no? Y esa especie de humor o retranca característico de Gordillo que podemos encontrar en todos los títulos, ¿no? Esta obra misma se llama Autobiografía Gordillensis. Ese humor es muy andaluz. Muchas gracias. Nada, por favor. Sema, Valentín Bayonrad. Hola Valentín, buenas tardes. Bueno, darte las gracias, saludarte y hacerte una pregunta que es un poco resumen también de la relación que hemos tenido desde el principio del proyecto. Como recuerdas, la condición principal era la vinculación entre fotografía y el proyecto de Luis, también que fuera reciente y que Luis desarrollara un proyecto específico para el museo. Pero yo quería preguntarte, volver a insistir en el vínculo entre lo fotográfico y el desarrollo de la obra de Luis, no solamente quizás como resumen de este proyecto, porque para nosotros era el leitmotiv de vincular a un artista de la abstracción y de su desarrollo en el que ha habido abstracción, figuración, sin que haya un vínculo que lo descontinúe y que estuviera en nuestro museo, ¿no? Bueno, la pregunta es muy pertinente porque, claro, esa es la columna vertebral o el punto de arranque cuando nos planteamos el proyecto en otoño del año 2018. Es interesante porque la fotografía y la pintura
a partir de los años, bueno, siempre han sido compartimentos estancos, y en los años 70, finales de los 60, los no fotógrafos empiezan a utilizar la fotografía, ¿no? Empiezan a utilizarla sin ninguna intención clara, simplemente por experimentar, y ya hemos visto las probaturas de Luis de los años 70, ¿no? Y esa especie de mixtura, experimentación constante, probatura, que caracteriza el trabajo de Luis, que va mezclando fotografía y pintura de los años 70, curiosamente es lo que está ocurriendo hoy en día, no solo con pintura y fotografía, sino con cualquier expresión artística, con las razas, con las comidas. El mundo va cada vez a ser más mezclado. Y esa especie de retroalimentación continua entre pintura y fotografía que caracteriza el trabajo de Luis desde hace ya mucho tiempo y que es cada vez más palpable, sobre todo en los últimos periodos, esa especie de mezcla o de mixtura es interesante porque sirve como una especie de pionero en nuestro país. O sea, la fotografía en nuestro país ha sido considerada durante mucho tiempo un arte menor, un arte vicario, un arte secundario, y cuando empiezan los artistas a apropiarse de ella, los artistas, me refiero a los pintores, los considerados artistas, empieza a ganar en estatus, ¿no? Y en Luis eso ocurre desde el principio, y él tenía miedo de presentar esos trabajos, esas experimentaciones, esos cambios por no que alguien pudiera interpretar que iba contra su estilo. Pero al final todos estos trabajos, como el que vemos detrás, son muy interesantes porque reflejan un artista muy joven, muy atrevido, capaz de crear situaciones imprevisibles a partir de una imagen, capaz de conseguir que las imágenes salten de los cuadros a la fotografía continuamente, un trabajo muy novedoso. De hecho, me atrevería a decir que pocos autores de su edad son tan arriesgados en plantear proyectos como este mismo que vemos detrás. ¿Os ha llevado mucho tiempo la preparación de ese proyecto? Pues mira, y la realización. Las primeras conversaciones empezaron en el otoño de 2018 y después pues, ha sido un diálogo constante. Lo más importante y lo más difícil ha sido intentar traer lo que estuviera más fresco, lo que estuviera menos catalogado, que el proyecto fuera lo más inédito posible. Claro, ahí tienes que estar apurando hasta el último momento. Es más fácil hacer una lista de obras de los museos de importancia de España y traerla, pero nuestra idea es que fuera un proyecto muy inédito. Y continuamente hemos estado desde 2018 dándole vuelta a la sala, ajustándonos al trabajo de Luis, rescatando algunas obras representativas que fueran, digamos, hitos o columnas dentro del proyecto, y a partir de ahí intentar darle mucho sitio a todo lo que estaba por venir, porque se han hecho muchos trabajos en los últimos 2 años. Entonces, era difícil equilibrar esa parte de frescura, de riesgo, de intentar darle mucho sitio al autor como protagonista, de intercambio de ideas, con las necesidades de un museo que requiere que las cosas estén más estabuladas, más controladas. Entonces, bueno, ahí creo que hay un equilibrio bueno entre lo que quiere el autor y lo que necesita el museo, y el resultado es que la exposición es muy fresca, es muy inédita, es un Gordillo muy distinto, y él está especialmente satisfecho de este proyecto. Él dice que junto con la gran retrospectiva del Reina Sofía del año 2007 es su proyecto más importante, o por lo menos el que se ha sentido más libre para poder desarrollar lo que quería hacer. A él no le interesan las exposiciones retrospectivas porque no se siente partícipe. Si el comisario se limita a elegir obras que ya existen, ese capítulo ya él lo sabe. Entonces a él le interesa ver cómo funcionan los trabajos nuevos y si es en diálogo con otros anteriores, como ocurre aquí, pues mejor. Pero aproximadamente 2 años y medio. Y la selección habrá sido muy trabajosa, ¿no? La selección es lo más complicado, porque hay que intentar traer obras que sean emblemáticas de líneas de trabajo que a mí me interesaban en particular. Claro, y esas líneas de trabajo que a mí me interesan en particular, que tiene que ver con el taller, con el estudio, pues claro, a veces no coinciden exactamente con los intereses de Luis, que al final quiere mostrar lo último y sobre todo pintura. Entonces, esta pieza que vemos detrás, que se llama Huida en espejo, tiene algo muy fresco que yo encontraba continuamente cuando iba al estudio. Y yo le insistía, Luis, yo quiero esta pieza o este tipo de trabajos así y además sin enmarcar, es decir, huyendo un poco del carácter museográfico al uso, porque esa, digamos, solemnización del trabajo hace que el trabajo pierda naturalidad. Y me interesa directamente esa relación con el espectador,
donde la obra se muestra tal como es. Poniendo un ejemplo, es como tener animales en una reserva natural y si los enmarcáramos, al final serían como animales de taxidermia. Y lo que nos interesa es que los animales estén vivos y un poco a su aire. Pero la selección sí, es intentar buscar hitos representativos de cada periodo o de cada elemento importante del proyecto y a partir de ahí ponerlos en diálogo con lo último que estaba haciendo Luis. Gracias. Nada, Sema, por Sema, ustedes. quería preguntarte una cosa más. Perdóname, Fernando, porque una de las cosas que son características de nuestros proyectos es la presencia del autor. Ninguna de las dos exposiciones que tenemos en el museo ahora mismo han podido contar con los autores. Es decir, Vic Muniz está recluido por COVID y Luis Gordillo ha estado en su estudio encerrado, pero todavía no ha podido venir. Hace nada hablábamos con él y él está deseando venir, entre otras cosas porque los compromisos son los de abrir un proceso, abrir un proyecto, que el proyecto sea transitable, que sea transitable por los estudiantes, el público, el profesorado, o sea, que la experiencia del arte no sea únicamente la solemne experiencia de visitar las piezas en las paredes de un museo. Has hablado hace poco, Sema, con Luis, y bueno, como tuvimos la ocasión de que Luis nos transmitiera, ¿no?, su deseo irrefrenable, que es la única que consigue frenarlo es Pilar, ¿no?, de venir al museo, pues que nos dieras un poco la última hora de este asunto, Sema. Bueno, primero antes de despedirme, agradecer al museo, a los patronos, a todo el mundo que ha hecho posible el proyecto, el esfuerzo inmenso. Después decir que Luis todos los días trabaja y todos los días me manda imágenes de cosas nuevas que va haciendo. Él tiene muchas ganas de venir y además le gusta estar en los sitios de manera activa. No olvidamos, y eso fue una cosa que planteamos yo al principio, que es un museo universitario, donde el carácter didáctico de encuentro con la gente joven es fundamental. Entonces él está deseando venir, que espero que sea en abril o en mayo, y en septiembre, cuando sea el patronato, también estará por aquí. Además, en un mes aproximadamente presentaremos el libro, que ha quedado magnífico, y bueno, y él estará a vuestra disposición para charlar con vosotros, que en el fondo es lo que le gusta, hablar sobre pintura. En fin, ha sido... ¿En dónde es el taller de él? Pero en Madrid, en Madrid. Madrid. Él vive en Madrid, en las afueras de Madrid, en la Sierra de Guadarrama. Ya. Bueno, pues... A Luis, ¿A Luis se le invitó a asistir por Zoom a esta presentación de hoy? Al final optamos por hacer una presentación directamente del curador, pero que hubiera sido mucho más complejo. Hubiera sido mucho más complejo. Pero si ustedes desean hablar con él, él está disponible para una charla en cualquier momento. Si el museo desea organizarla, no hay ningún inconveniente. Sí, él se conectó por Zoom para la rueda de prensa, que funcionó muy bien, ¿no?, el día de la inauguración de la exposición. Y bueno, notaba su entusiasmo y pensábamos que aparte de que venga ahora y aparte de que os haremos llegar el catálogo en cuanto lo tengamos, que quizá en septiembre, donde esperamos ya poder tener la próxima reunión del patronato presencial, poder contar con él, ¿no? Pero bueno, además de eso, muchas gracias, Emma, porque efectivamente podemos ver si alguien tiene especial interés en conectar con él, ¿no? Podemos organizarlo, ¿no? Pero me parece fantástico, Ángel. Si tienen interés los patronos en charlar con Luis, lo organizamos y fantástico, y estará encantado de atenderos. Digamos que está previsto, lo que pasa es que está previsto para cuando Luis pueda salir de su estudio, claro, cuando esté en el museo, ¿no? De modo que con Vic hemos tenido que suplir su ausencia con las visitas guiadas y creo que hoy le vamos a ver por fin. Pues con Luis lo que esperamos es que la evolución del COVID nos permita disfrutar de él desde el museo. Y entonces lo haremos en ese momento con la obra delante comentada por él. Fantástico. Bueno, pues un saludo, un abrazo grande. Ha sido un verdadero placer. Espero que nos veamos pronto y nada, mucha suerte con todo.
germen y el origen de Soliloquios es una llamada de teléfono y esa llamada simplemente decía: vete al museo, disfruta lo que puedas y si te inspira algo nos dices. La idea era partir del Zorzico y de un aurrescu que me llevó después a esta idea del soliloquio, porque para mí es la reflexión de una persona que se ha pasado muchos años haciendo algo sobre ese qué hacer. Mi experiencia con el aurrescu, yo tengo una obra mía que lo empiezo con un aurrescu, me lo llevo a una rítmica mía, a un sentimiento mío. El clima que me da es como de dar a la gente la bienvenida, ¿no? Es una cosa amable, como que abre puerta. Es la danza más emblemática, o sea, es la danza por antonomasia. Me pareció fantástico que el museo también hace un acompañamiento a los creadores y que pudiésemos realizar juntos un proceso de creación. El hecho de incorporarse Luis Mikovo también ha sido muy importante en su creación sonora. Es verdad que aquí el sonido te cambia el cuerpo, incluso el museo también cambia. Cuando tú entras a un museo es un poco como una catedral, ¿no? Hay un efecto sonoro que te envuelve directamente, ¿no? Yo he intentado hacer una predominancia de elementos bases, los sonidos de piedra, de metal y de madera, y he asociado cada uno de ellos a un coreógrafo. La cultura hay que entenderla, pero después hay que hacerla presente, si no está muerta. Con Cesc es una relación ya de más de 5 o 6 años y me pasaba lo mismo con Israel y también la lectura que hace él a partir de su raíz, del flamenco y de la forma tan personal que lo desarrolla. Hemos hablado, ¿no?, de siempre hacer algo juntos, ¿no?, de un bailarín del norte, ¿no?, que baila aurrescu, un bailarín del sur, ¿no?, que baila flamenco. Y ves que bueno, pues un encuentro entre los tres podría tener mucho sentido, ¿no? Todas las piezas han encajado perfectamente, ¿no? La relación con el público en una sala como esta es totalmente diferente. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo sentir esa cercanía y ver también lo que está sintiendo el público en ese momento. Digamos que hay esa conexión íntima, ¿no? Y después hay la capa de cada espectador. Para mí cada espectador hace o no hace arte con su imaginación. Si el espectador no hace arte, el arte no existe. El arte es un acto social, es un acto de compartir, que es entonces cuando sucede. Durante los días más difíciles de esta crisis, allá por el mes de abril, creo que todas las personas, y entre ellos los creadores también, pensamos mucho, ¿no?, sobre cuál tenía que ser el papel que jugábamos esos días desde nuestro lugar. Y en mi caso sí que estuve dando muchas vueltas a ese triángulo que conformamos: público, espacios exhibitivos, creadores. Cómo teníamos que mantener nuestra relación, ese triángulo que se había roto en aquellos días, ¿no? Y desde esa reflexión, pues bueno, una de mis llamadas fue a José Manuel Garrido, director artístico de Artes Escénicas del Museo de la Universidad de Navarra, y la verdad es que fue el empujón necesario para ponernos a pensar ya en contenidos reales. Y esa conversación fue realmente el germen de A Puerta Cerrada, este tríptico compuesto por 3 creaciones muy diferentes, 2 de ellas creaciones audiovisuales y una de ellas presencial. Para nosotros fue muy importante que este proyecto tuviese un inicio y un final y que cada una de las etapas de este proyecto se adaptase
a las circunstancias de cada momento, a las condiciones de cada momento. Por ello, pensamos que teníamos que tener una primera fase de conceptualización, cada uno en su casa, una segunda parte donde cada uno pudiese empezar a trabajar en solitario y una tercera parte donde ya pudiésemos ejecutar esa creación. Y el resultado de esa primera parte iba a ser audiovisual y el final queríamos que fuese presencial, ante el público. Las nuevas creaciones de este proyecto a puerta cerrada han sido dos. Un proyecto llamado Biarretzi Atzo da, una pieza audiovisual, Hoy y mañana son ayer, en este caso inspirada en la obra del museo, en la fotografía de Ortiz de Echagüe. Me llamó muchísimo la atención como unas fotografías de hace 100 años del Valle del Roncal, de esas mujeres del Valle Roncal, justamente coincidiendo con la etapa de la anterior gran pandemia, de la gripe española. Me pareció muy interesante establecer una conversación entre esas mujeres del Valle del Roncal y la realidad que estamos viviendo en este momento, pero siempre teniendo una mirada hacia el futuro. Begiratzen gea, bueltatzen gea, eta azkarra. La segunda pieza audiovisual, la siguiente creación, fue Egoerak, situaciones. En este caso pensamos en jugar con la propia arquitectura del museo y jugar también con esa utopía que teníamos del exterior, estando en el interior. Jugando por un lado al interior del museo, al exterior del museo, a esas salas vacías de ese momento, a la azotea del museo que expresaban ese deseo de libertad. Y quisimos hacer una reflexión del claro, lo oscuro, de lo que estaba siendo en ese momento para nosotros ese sentirnos en el interior y ese sentirnos en el exterior. Bai, hartu desorekatik. Desorekan gaude. Una forma nueva de trabajar, una nueva forma de dirigirnos al público, a la audiencia, y narra muchísimos sentimientos que se han trasladado también a este confinamiento y que se repiten en los procesos de creación, ¿no? Ese deseo, ese encierro, esa búsqueda, esas ansias de libertad, de querer contar algo, de mirar hacia el interior para mostrar algo al exterior. Y bueno, todo esto ha cerrado este ciclo a puerta cerrada, del cual la verdad es que ha sido un placer realizarlo, porque nos ha dado la oportunidad que en un momento muy difícil poder mostrar contenidos al público, poder seguir manteniendo una relación con el público. Silencio. Abrir una vía también muy interesante de cara al futuro, donde nunca sustituyen las actuaciones en directo, pero sí las complementan. Acción.